curso de aprendizaje automático, hoy vamos a empezar la unidad número 2, que se trata del preprocesamiento y modelos lineales. Eh, los subtemas son el preprocesamiento, la limpieza de datos, eliminación de valores faltantes o duplicados, mecanismos para reemplazar datos ausentes, normalización, min, max, z-score para escalado, manejo de outliers, detección y corrección de atípicos. Luego vamos a ver regresión lineal, fundamentos, hipótesis lineal y función de costo, el MSE, descenso del gradiente, métricas, R cuadrado, que es el error cuadrático, visualización de resultados, residuos, regresión múltiple, múltiples variables, extensión a variables predictoras, supuestos, linealidad, independencia de errores, regresión polinómica, relaciones no lineales, captura de curvas no lineales, ajustes polinómicos y grado del polinomio. De una forma u otra, esto lo vimos en la clase anterior cuando hablamos del modelo o del ejemplo, donde teníamos un archivo en Excel de todas las temperaturas con las fechas y horas, y para poder sacar el modelo, que fue, al último fue un polinomio, hicimos primero una limpieza de datos, donde eliminamos las medias, las medianas, y para al final obtener un modelo que era realmente un ajuste. Y hicimos varias pruebas manuales para ajustar a un modelo que era un polinomio al final, ¿no? Con diferentes métodos. Eso es lo que normalmente se hace, y hoy vamos a hablar del procesamiento y limpieza de datos. Entonces, vamos a tratar de definir qué es el procesamiento de datos y cuáles son los pasos, ¿no? O normalmente lo que debemos hacer para asegurarnos que nuestros datos sean los adecuados para poder entrenar un modelo. El procesamiento de datos es una etapa crucial en cualquier proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? O sea, ese es el inicio, es la partida. Si no tenemos esto bien realizado, va a fracasar todo lo demás. Por eso es que indican que es crucial para todo proyecto en ciencia de datos. Análisis estadísticos o aprendizaje automático. Básicamente consiste en preparar y limpiar los datos crudos, por llamarles así, antes de usarlos para análisis o modelos. Imagina que es como preparar los ingredientes antes de cocinar. Hay que lavar, pelar, cortar lo que nos sirve, etcétera, ¿no? Así es, una preparación de los datos. No podemos preparar un plato simplemente juntando todos los ingredientes, ¿no? ¿Verdad? Para preparar un plato, yo necesito adquirir los ingredientes, pero tengo que prepararlos. Tengo que preparar los ingredientes para poder realizar el proceso adecuadamente. Es mi punto de partida. Así mismo pasa con los datos. Los datos vienen con muchas falencias que tenemos que identificar y corregir y sacarlas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Y vamos a aprender y vamos a ver algunos ejemplos en Python de cómo se utilizan, cómo utilizar estas herramientas, cuáles son las herramientas más comunes que hay. Entonces, la limpieza de datos. Eliminar o imputar valores faltantes, ¿sí? Nulls o nonce. Lo primero que tengo que ver es si tengo valores que van a faltar, o identificar los motivos por cual esos valores no están. Corregir errores tipográficos o inconsistencias. Por ejemplo, femenino y F no significan lo mismo. Cuando llenan un formulario, sí, y tengo campo y no está bien. Muchos formularios a veces dan la oportunidad de ingresar múltiples valores y no lo restringen a un solo valor. Eso se complica, pero con la herramienta de Python podemos también identificar
y saber que es lo mismo, ¿no? Por errores tipográficos e inconsistencias, ¿no? Si es femenino o F. Si significan lo mismo, yo tengo eh, que dar por hecho que es lo mismo, no se refiere a femenino. Y eliminar duplicados. Esto es un error común cuando se ya van a preprocesar los datos, cuando hago copias, cuando hago, pego tablas, etcétera. Algún proceso en el que tengo que manipular los datos, es muy probable que se dupliquen estos datos. Entonces, si se duplican ya, mi modelo no me sirve. Tengo que eliminar, tengo que identificar los datos duplicados y sacarlos del entrenamiento porque me van a afectar. Luego tenemos la transformación de datos. Escalar o normalizar variables numéricas, útil para modelos como SVM y KNN. Convertir variables categóricas a numéricas, por ejemplo, usando el one-hot encoding. Aplicar logaritmos o transformaciones para manejar datos sesgados. También reducción de dimensionalidad, que es eliminar variables irrelevantes o redundantes. Aplicar técnicas como PSA para simplificar los datos sin perder mucha información. Ingeniería de datos, ¿no? Crear nuevas variables que podrían ser útiles. Y división de conjunto de datos. La selección de atributos es una de las principales etapas para la creación de modelos de aprendizaje automático, puesto que en la mayoría de los casos los datos contienen más información de la necesaria. La selección de atributos no solo mejora la calidad del modelo, sino el uso de recursos computacionales, como el uso eficiente del almacenamiento de memoria, durante el procesamiento y el entrenamiento. ¿A qué queremos decir con esto? De que eh, tampoco podemos dar excesiva información porque esto nos tiene un costo. Tiene un costo en hardware, de almacenamiento, de memoria, capacidad de ejecución de los programas
Y no, o sea, no es la cantidad de información, sino es la calidad de información, ¿no? Tenemos que dar datos de buena calidad y suficientes para que el modelo pueda aprender bien. Adicional a la selección de atributos, se realizan transformaciones. La transformación de los datos resulta necesaria para la adecuación de problemas de clasificación, dado que los datos no suelen encontrarse definidos bajo las mismas escalas numéricas, ¿no? En ciertos casos siguen distribuciones diferentes. En este tema veremos diferentes técnicas de selección de atributos, de transformaciones que nos ayudarán a entender o tener mejores modelos de aprendizaje automático. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta etapa de procesamiento y limpieza? Tenemos que identificar conceptos básicos relacionados a valores ausentes y su importancia en el análisis de datos, reconocer las técnicas y métodos más utilizadas en la detección de datos redundantes, conocer los métodos más empleados en la detección de valores duplicados en una base de datos, determinar los diferentes mecanismos para la imputación de datos y su papel en el procesamiento y análisis de conjunto de datos, y aplicar técnicas y métodos para la normalización de atributos de datos numéricos. Eso es parte de lo que estamos viendo en la unidad. Y como les dije, vamos a ver unos ejemplos también de casos ya prácticos y reales. Encontrando atributos redundantes, ¿no? En la minería de datos es necesario realizar la integración y procesamiento de la información para utilizarla dentro del modelo de entrenamiento. En primer lugar, se recomienda realizar la selección de los atributos que mejor representan los datos. Luego, se debe garantizar que los atributos del conjunto de datos no se deriven de cualquier otro atributo del conjunto de datos. Esto es lo que se denomina datos redundantes. De este modo, la falta de visión global de los conjuntos de datos, la dispersión y la existencia de datos redundantes han originado la aparición de técnicas para localización de tales atributos perdidos, por ejemplo, la correlación, covariancia y prueba del chi cuadrado, ¿no? Que es una X mayúscula al cuadrado, eh, que estas técnicas nos van a servir para identificar la redundancia o no de los datos, ¿no? Si están correlacionados o no. Aquí tenemos un ejemplo con unas tablas, ¿no? Eh, que habla sobre la correlación y la covarianza. Vimos los conceptos teóricos la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo aplicarlos ya en una tabla real. Tal como se definió en el tema anterior, el coeficiente de Pearson es un parámetro estadístico que nos permite establecer la asociación lineal entre dos variables cuantitativas y continuas. Este hecho puede ser utilizado para determinar redundancia en los atributos planteados de la siguiente manera, ¿no? Sean x1 y x2 atributos de un conjunto de datos. Se puede afirmar que cuanto mayor es el coeficiente de correlación, más fuerte es la correlación de los atributos. Está claro, ¿no? Por lo tanto, es posible prescindir de uno de ellos, x1 o x2. Acuérdense que estamos hablando de redundancia. Y los atributos son una característica del dato. Vamos a verlo en el ejemplo. Y aquí, o sea, vamos a determinar si podemos prescindir de estos atributos debido a con alguna correlación perfecta que existe entre ellos y sean redundantes. Si el coeficiente de correlación es cero, entonces los atributos son independientes. Sugiere que no hay redundancia entre los datos. ¿Sí? Entonces, puede ser del 100% o uno y puede ser de cero, no son correlacionados, entonces no hay redundancia. Entonces tengo que utilizar x1 y x2. Pero si x1 y x2 son correlacionados, puedo yo prescindir de uno de ellos. Y si el coeficiente es negativo, entonces un atributo desalienta al otro, es decir, el valor del atributo aumenta y el valor del otro disminuye. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tabla con
siete registros, donde tenemos nombre, tenemos un atributo es hombre y otro atributo es mujer. Entonces, Angie es hombre cero, es mujer uno. Es un nombre de mujer, ¿verdad? Entonces tenemos Juan uno, Diego uno, Pedro uno, Ana uno, en el atributo es mujer, José uno es hombre, el atributo es hombre, y Carolina es uno, en el atributo es mujer. Ahí tenemos una tabla y eh, podemos sacar una correlación entre estos dos atributos, x1 y x2, ¿sí? Entonces, se aprecia un conjunto de datos que hace referencia a los datos personales de siete sujetos, siete registros. El atributo, el atributo es hombre, sería por ejemplo x1, es hombre, corresponde a uno si la persona es un hombre, no el nombre de la persona es hombre. Lo contrario es cero. El atributo mujer será uno si la persona correspondiente es una mujer. De lo contrario será cero. Analizando este hecho, si una persona no es hombre, entonces es una mujer, lo cual implica que los atributos están altamente correlacionados 100% y que no determina el otro. Entonces, por lo tanto, uno de estos atributos se volvió redundante y por consiguiente uno de los dos se puede eliminar sin pérdida de información. Esto es que están correlacionados 100%. Es que es la verdad, ¿no? O sea, si no es, si en el atributo en Angie se pone cero, ¿sí? X2 va a ser uno, o sea, yo ya tengo una correlación entre los dos, no voy a tener una relación, entonces puedo prescindir de uno de ellos, porque están relacionados al 100%, porque si uno es uno, es otro, en todos los casos. Eso es lo que trata de decir este ejemplo. También podemos hacer una prueba utilizando una fórmula que es de chi cuadrado, que es una x mayúscula al cuadrado. Eh, Cuando el tipo de datos de la característica que se va a probar de la variable de destino son categóricos, ¿no? Es decir, no se tiene un problema de clasificación allí, ¿no? Podemos usar la prueba del chi cuadrado, también conocida como chi cuadrado de Pearson. Esta prueba se realiza sobre datos nominales, siendo dos atributos en conjunto de datos y se elabora una tabla de contingencia para representar las tuplas de datos, ¿no? O sea, aquí tenemos la ecuación. El chi cuadrado es una sumatoria de una diferencia de cuadrados dividido para una de las características, donde es el recuento real de los valores observados y los valores esperados de los eventos de conjuntos de tablas de contingencia. Comprueba la hipótesis de que son independientes, ¿no? Se puede rechazar esta hipótesis, podemos decir que están correlacionados estadísticamente uno de ellos y puede descartarse. Entonces, yo puedo tener dos condiciones, ¿no? Yo puedo dar valores de referencia y puedo decir desde cuándo o qué valor debo tener para saber si están relacionados o no. Entonces aquí tenemos una tabla referencial que nos explica la parte teórica del método este de chi cuadrado para ver si son correlacionados o no. Por ejemplo, dice definir la hipótesis, ¿no? Para el ejemplo que se considera, ¿no? H0, vamos a llamar H0, las características género e interés son independientes, no están asociadas, ¿sí? H1, el género e interés no son independientes, están asociados. Esas son las dos hipótesis que tengo, ¿no? Las características de género e interés son independientes y el género e interés no son independientes. Estas H0 y H1.
Dice, una prueba de hipótesis es un método estadístico que evalúa dos afirmaciones o hipótesis y determina qué afirmación es verdadera. O sea, en este caso, si es H0 o H1. En la prueba de hipótesis, el enunciado inicial se llama hipótesis nula, anotada como H0. Y la segunda, que generalmente es complementaria a la primera, se llama hipótesis alternativa, notada como H1. Entonces tengo H0, que es una hipótesis, y H1. H0 es la nula y H1 es la complemento, ¿no? Si es H0 es, H1 no es complementaria. Ok, entonces tenemos unos parámetros importantes que vamos a ir definiendo, ¿no? Tengo un parámetro que se llama alfa y para el ejemplo vamos a considerar un alfa de 0,05. ¿Qué es este alfa? Es una medida que se usa para determinar si la hipótesis nula debe rechazarse o no, ¿sí? Para que la hipótesis nula sea rechazada, el valor P debe ser menor que el nivel de significancia. Generalmente se prefieren valores de alfa más bajos que pueden estar en intervalos de 0,01 a 0,1. Son referencias y medidas que tenemos que utilizar para rechazar o no una hipótesis. Creación de tablas de contingencia o tablas cruzadas, ¿no? Una tabla de contingencia es aquella que muestra la distribución de frecuencia de una variable en filas y otra en columnas, utilizadas para estudiar la correlación entre dos variables. Los valores de la tabla se denominan valores observados. Cálculo de la frecuencia se refiere al recuento de frecuencia esperado para cada celda. La fórmula para contar la frecuencia esperada es E, ¿no? Que es total de filas por el total de columnas dividido para el total general. El cálculo del chi cuadrado es la suma de la diferencia del cuadrado de las frecuencias observadas y esperadas divididas por la frecuencia esperada en todas las celdas. Los grados de libertad se realizan, que es DF, con la siguiente fórmula: total de filas menos uno por total de columnas menos uno. El valor de P puede ser calculado usando los valores de chi cuadrado y grados de libertad y decidir si rechazar o mantener la hipótesis nula. Si el valor de P es menor que el valor de significancia, se rechaza la hipótesis nula, y si el valor de P es mayor que el valor de significancia, no se rechaza. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en Python. Pueden ir escribiendo conmigo, abran su Python, para ver todos estos conceptos en un ejemplo. Ok, entonces vamos a utilizar estos conceptos del chi cuadrado y vamos a ver los valores de alfa, los valores de P, y vamos a determinar si se rechaza o no una hipótesis, ¿no? Con el ejemplo que nosotros hemos visto, con una tabla de contingencia que vamos a crear. Entonces, ok, entonces vamos a realizar un ejercicio para justamente ver estos conceptos de chi cuadrado y de los parámetros alfa, P, y vamos a ver si se rechaza o no una hipótesis. De acuerdo a unas tablas que vamos a ingresar, un ejemplo sencillo, pero vamos a poder utilizar. Entonces, vamos a eh, utilizar esta librería, CP, estadísticas, importar.
chi cuadrado es chi 2 con contingencia. Entonces, desde esta biblioteca, esta librería, que dice punto .stats, vamos a importar chi cuadrado. Esta librería también, chi cuadrado contingencia. ¿Qué es la función chi cuadrado que estamos viendo? Esa fórmula que era la sumatoria de la diferencia al cuadrado de los datos observados y esperados, ¿sí? Que me van a dar una idea de la correlación que tienen estas variables. Entonces voy a crear una tabla de contingencia la voy a llamar. Va a ser igual a unos valores numéricos 20, 30, 15 y otra 20, 15, 30. Ok, alcen la mano por favor las personas que están con Python ya abierto y me están siguiendo hasta la línea número 2 para avanzar todos o pueden hacer el ejercicio. Levanten la mano las personas que están utilizando Python y me están siguiendo hasta la línea número 2. Listo. Entonces, aquí tenemos los valores del cual vamos a hacer el ejercicio. Vamos a sacar estas características. 20, 30, 15, 20, 15, 30. Vamos a hacer esta comparación. Ahora, vamos a definir los parámetros del chi cuadrado. Pongo stat, el parámetro p, que lo habíamos definido, DOF, y el esperado. Esto va a ser igual a chi cuadrado contingencia. ¿De qué cosa? De la tabla contingencia que creamos. Y vamos a dar un alfa, el valor de alfa, ponen que es un parámetro, del 0,05 como estaba en la teoría. Y vamos a imprimir los parámetros con cuales voy a trabajar. Vamos a llamar significancia
va a ser igual, este es un formato de números, ¿no? Va a ser con tres decimales. Voy a llamar P, sigo con mi formato, y está alfa, coma P. Entonces voy a imprimir la significancia, un dato que estoy yo dando, con eh, el P que va a resultar y voy de acuerdo a esos números, ¿no? ¿Se acuerdan de la teoría que estamos hablando? Tengo dos hipótesis, la H0 y la H1. Entonces, yo pongo una condición de acuerdo al valor de P y con respecto a alfa, de P y alfa, ¿no? Que es la significancia que estamos hablando. Si P es menor o igual a alfa, entonces vamos a imprimir variables son asociadas. Entonces, esto es un rechazo de la hipótesis nula. Caso contrario, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir variables no son asociadas. Esto quiere decir que falló rechazo de H0, de la hipótesis nula. Bien, vamos a revisar nuevamente si está bien escrito todo. From cibe.stat import chi cuadrado contingency. Tabla contingencia es igual a 20 30 15 20 15 30 stat p operado, chi cuadrado, potencia de tabla. El alfa le doy 0.05. El significancia va a adquirir el valor de significancia alfa y p es el valor que estoy calculando. Y yo comparo luego si em, p es menor o igual que alfa, pues entonces las variables son asociadas, si no, rechazadas. Vamos a correr el programa. Entonces aquí, por ejemplo, salió, bueno, la significancia es alfa que le estoy dando, 0.05. P es el valor que estoy calculando, de chi cuadrado, 0.007. Variables son asociadas, rechazo de H0. ¿Sí? Alcen la mano de las personas que les salió este resultado. Perfecto, eran 6, ya. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo comienzo a manipular
estas tablas de aquí, ¿sí? Eh, veamos. Si aquí tengo 20, 30, 15, ¿qué pasa si pongo el mismo valor de 20, 30 y 15 aquí? O sea, ser iguales. Vamos a ver qué pasa allí. Miren, P es igual a 1. P es igual a 1. Son exactamente iguales. Dice, las variables no son asociadas. Falló rechazo de H0. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Pues que son redundantes, ¿no? Son redundantes. O sea, eh, yo puedo decidir omitir una de esta información, porque son variables que no están asociadas. O sea, tengo una correlación del 100% y no me sirven. Si yo comienzo a variar, si yo le pongo, miren que este P igual a 1, pero si yo pongo, o sea, y este P va a ser mayor, por eso es que imprimo variables no asociadas. ¿Qué pasa si yo varío nuevamente? No sé, pongo aquí otro valor, 40. Borro el programa, dice un P de 0,698. O sea, igual, sigue siendo el P mayor o igual, por eso me imprime, las variables no son asociadas. ¿Qué pasa si pongo aquí un 20? Las variables no son asociadas. ¿Qué pasa si vuelvo a poner el valor original del ejemplo, que era, teníamos 20, 15, 30? Las variables son asociadas, pero esto depende del valor de P007, ¿no? Entonces, esto me da que se rechaza la hipótesis nula, pues, y son, no son correlacionadas y me sirven, no son redundantes. Pero va a depender también de la significancia que yo le dé. ¿Cuál es el valor de significancia de este alfa? Va a imprimir si es asociado o no, utilizando el chi cuadrado. Entonces, este es el ejemplo. Revisemos una vez más la teoría para estar completamente claros de qué estamos, qué habíamos buscado, ¿no? Entonces, acuérdense, tenemos el alfa, el P, el H0 y el H1. Miren, en el ejemplo habíamos considerado un alfa del 0,05. Generalmente se prefieren valores de alfa más bajos, ¿no? Que pueden ser 0,01 o 0,1. Esto es un valor, bueno, que está dentro del rango, pero son valores más bajos. Entonces, y P, el valor que tenemos, esto es, puede ser calculado usando los valores del chi cuadrado y los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad, bueno, un producto del total de filas menos, y por el total de columnas, menos uno y menos uno ambos. Entonces, si el valor de P es menor que el valor de significancia, que es el alfa, se rechaza la hipótesis nula, y si el valor de P es mayor, es mayor que el valor de significancia, no se rechaza. Entonces, esto es justamente el ejemplo que estábamos dando con el programa en Python que hicimos.
que, que existe son los registros duplicados. Cuando se realiza el registro de valores en base de datos a partir de fuentes no estandarizadas, los datos presentan a menudo valores ausentes o valores duplicados. La información puede encontrarse consignada dos o más veces, lo cual afecta considerablemente la calidad de los resultados. Se conocen como datos duplicados aquellos cuyos valores coinciden en todas las variables de estudio seleccionadas por el analista de datos. Esto se debe a diferentes causas como la entrada incorrecta de datos, la introducción repetida del mismo valor o la corrupción de los datos. Una base de datos que incluya nombres, direcciones u otros datos pueden verse fácilmente afectadas con entradas duplicadas, como resultado de la manipulación de varias personas o el ingreso de datos diferentes en diferentes momentos y bajo diferentes circunstancias. Dado lo anterior, un algoritmo resulta necesario para reunir los posibles registros duplicados y así fusionarlos o eliminarlos, alguno de ellos, ¿no? Entonces, asimismo, vamos a hacer un ejercicio en Python con un ejemplo de unas tablas y vamos a eliminar los datos duplicados con las herramientas que vamos a ver. Entonces, el ejemplo, este de aquí, son varios registros. Tenemos el ID, el primer nombre, el primer apellido, la edad y la estatura. Y aquí vemos que se repite un dato, ¿no? Olivia Price, y tiene exactamente los mismos datos, el mismo ID, y están en la base de datos de algún entrenamiento. Yo tengo que eliminarlos y tengo que hacer una base de datos compacta sin que se repitan, sin que haya duplicidad de datos. Esto va a afectar. Entonces, vamos a escribir, por favor, y me comentan los resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar la librería Pandas y la información, la data, es la tabla que vimos, ¿no? El ID, el primer nombre, el apellido, el primer apellido, la edad, la estatura, ¿sí? Vamos a hacer esta tabla y vamos a imprimir la tabla de F, vamos a ver los duplicados y vamos a eliminar los duplicados y luego vamos a imprimir la tabla definitiva. Vean, por favor, alcen la mano los que ya hayan terminado y los resultados que hayan obtenido.
Bien, entonces este es el código. Ya bien, este es el código. Vamos a probar, o sea, aquí lo que estoy introduciendo ya son los datos y vamos a imprimir primero la tabla, ¿no? Entonces, aquí está la tabla, como el ejemplo, tengo el ID, el primer nombre, primer apellido, edad y estatura, y aquí tengo los datos repetidos, ¿verdad? Olivia está repetida dos veces. Este es la tabla que tengo. Ahora voy a imprimir el duplicado, o sea, el DF duplicado. ¿Cuáles están duplicados? El registro número 7. Ese está duplicado. Entonces, una vez que lo encuentro, voy a declaro nuevamente la tabla y la voy a imprimir y listo. Ya tengo la tabla depurada. Tengo estos datos sin duplicados. Alza la mano los que pudieron correr y les dio la tabla ya consolidada sin duplicados. Muy bien. Ya todos lo que están haciendo están saliendo el programa. Entonces, miren, esto es una técnica que me sirve para justamente hacer esta limpieza, ¿no? Para el preprocesamiento. Es muy común tener datos duplicados porque cuando se maneja la información, como dice la teoría, hay varios operadores, es el ingreso a los datos en diferentes circunstancias, ingresan datos duplicados y el sistema los puede detectar y los puede sacar para poder hacer un buen entrenamiento. Entonces, el código originalmente que le estoy diciendo es, vamos a sacar todos tengo la primera tabla, cuáles son duplicados y no, y aquí está ya así es como le tiene que haber salido sin el numeral que inhabilita la línea. Estos son los resultados.